tengo muchas ganas de aclarar que creo que hay que enseñar religión en las escuelas. He pensado mucho. México, que es un país donde existe una separación iglesia y Estado, por lo menos desde Juárez, aunque se ha tratado de revertir desde Salinas, cuando incluso el PRD votó en favor del restablecimiento de relaciones con el Vaticano. La primera vez que yo vi a Cuauhtémoc Cárdenas le reclamé por eso. Luego lo apoyé y luego trabajé con él y demás, pero siempre me molestó muchísimo que el PRD hubiera votado en favor del establecimiento de relaciones con el Vaticano y que llegara un enviado especial del Vaticano que al final metió las manos en toda la política mexicana, como suelen hacerlo. En España se enseña religión. Bueno, ¿por qué? Porque la dictadura era eminentemente católica y la religión era obligatoria en España hasta 1978. Y con la nueva Constitución se estableció una idea de libertad religiosa, merced a la cual los padres pueden decidir qué enseñanza religiosa tienen sus hijos en la escuela. Es que me parece perfectamente absurdo. Es como decir que los padres tuviéramos derecho a cómo se le enseña la historia a nuestros hijos. Entonces, no, yo soy de derecha, entonces yo quiero que le enseñen que todas las dictaduras son bien bonitas y que Pinochet era un buen muchacho. Y otro dice, no, yo soy comunista y entonces quiero que le enseñen a mi hijo que Stalin era la buena onda. No hacemos eso. Tratamos de enseñar una historia basada en los hechos y que en casa ya le digan al niño quiénes son los buenos y son los malos según la ideología de los padres. Y lo mismo debería pasar con la religión. Porque en España no se enseña religión en las escuelas. Digo, mi hijo, por ejemplo, no estudia religión, tiene una opción que es estudiar valores, pero los religiosos pueden elegir estudiar una religión, mayoritariamente la católica, pero también hay escuelas donde se imparte la religión islámica, otras en las que se imparte la religión evangélica, y no sé si todavía hay alguna escuela en España donde se imparta la religión judía. Pero no están enseñando religión. Están indoctrinando en una religión. Y eso no es enseñar religión. Yo quiero que en todo el mundo, en todas las escuelas, se enseñe religión. Es decir, dar a los alumnos las herramientas necesarias para entender lo que es el fenómeno de la religión, cuáles son los aspectos que unen e identifican a distintas religiones, a distintos sistemas de creencias, desde el animismo africano hasta la cienciología, desde el budismo hasta el cristianismo. Incluso hasta podrían aprender por qué los fanáticos budistas siempre dicen que no son una religión, sino una filosofía, cuando son una religión. Pero ese eslogan publicitario, lo sueltan los budistas a la menor provocación, y muchas veces sin siquiera provocación. Enseñar religión implicaría enseñarles a los niños la historia de las religiones, cómo surgen, cómo se desarrollan, cómo cambian, cómo se alimentan de otras creencias y cómo los intereses sociales, políticos, económicos y psicológicos van alterando los dogmas, las enseñanzas y las creencias mismas. Los dioses van cambiando, adaptándose a distintos tiempos. Pero el cuento es que la religión no cambia porque finalmente se basa en los libros tal como los dictó Dios. Y ahí no puedes decir tu Dios, oiga, aquí usted se equivoca. Pues no, pero antes creíamos en el purgatorio y ahora hay el limbo. Uy, no, que el Papa tal ya borró el limbo. ¿Cómo que borró el limbo? Sí, ya no existe el limbo. Pero entonces, ¿existe o no existe? Si era dogma de la Iglesia Católica o era una creencia de la Iglesia Católica el limbo, ¿cómo es posible que ahora digan, ya no existe? ¿Y ahora dónde van los niños sin bautizar? Pues irán directo al cielo, qué sé yo. Pero las religiones evolucionan y los niños tienen que saber esto. Enseñar religión también es enseñar las contradicciones entre la teoría y la práctica de las religiones. La bondad cristiana junto a la guerra justa de Agustín, San Agustín, que dijo que los que han emprendido la guerra en obediencia al mandato divino o de conformidad con sus leyes han representado en sus personas la justicia pública o la sabiduría del gobierno, y en esa capacidad han dado muerte a hombres malvados. Tales personas de ninguna manera han violado el mandamiento no matarás. Fácil, ¿no? Entre la bondad budista y la persecución de los musulmanes en Myanmar, o entre el pacifismo budista y las guerrillas budistas que ha habido en varios lugares, entre la misericordia de Alá y el genocidio horrible del Daesh por donde quiera que pasa. Enseñar religión implica enseñar el mal que se puede hacer en nombre de las creencias.
de todas las religiones, desde las guerras tribales hasta las cruzadas, la Inquisición, la persecución de brujas, la conquista de América, la colonización de África y Asia, la esclavitud, sobre todo en Estados Unidos, la sumisión de la mujer, la intolerancia, la persecución del diferente, el rechazo de la ciencia y el conocimiento y la persecución a los científicos y a quienes difunden el conocimiento. También hay que enseñar en la clase de religión que deberían tener los niños la relación entre el poder político, económico y religioso, cómo las iglesias sustentan dictaduras, celebran el cumpleaños de Hitler, justifican las atrocidades de la guerra sucia en América Latina, promueven los asentamientos judíos en territorio palestino, se apoyan en el dinero de gobiernos para cometer actos terroristas islamistas, buscan apoyo de fieles poderosos para ocultar a sus peores delincuentes, como son los violadores de niños y otros casos similares que son parte esencial de la existencia de la religión y que yo creo que los niños deberían conocer. Y por supuesto, como sustrato de todo esto, la pugna constante entre la realidad del mundo objetivo y la fantasía religiosa, entre lo que sabemos y lo que nos dicen que hay que creer, entre la luz del conocimiento y la oscuridad del miedo, que es la moneda de curso de toda religión, entre la vida real y las promesas de una vida posterior sin evidencias que solo sirve para promover la sumisión y la opresión y la explotación y el engaño y el abuso en esta tierra. Yo creo que todos los niños deben saber todo esto. Quizás no en primero de primaria, pero hombre, para sexto de primaria, para primero de secundaria, yo creo que ya deben informarse. Y si pequeños, mejor, porque así el cura puede que griten cuando el cura se pase de, si les toca uno de esos curas, que son pocos, solo algunos cuantos, miles y miles de ellos, si les toca un cura de esos, pues que sepan gritar a tiempo, ¿no? Pero yo creo que deben saberlo y deben estudiarlo y deben comentarlo en clase y deben ver ejemplos prácticos y deben entender el fenómeno de la religión. Y en ese sentido yo voy a pedir que se enseñe religión en las escuelas, pero por alguna causa no creo que vaya a tener mucho éxito mi propuesta, porque los religiosos prefieren que se les siga enseñando a los niños la mentira de su religión particular y no la realidad de lo que son las religiones como una de las grandes fuentes del mal en el planeta Tierra. Yo creo que con esto ya dejé muy clara mi posición. Espero que se enseñe mucha religión en las escuelas.